Bien, buenos días. En esta ocasión les voy a hablar rápidamente y brevemente sobre la permeabilidad en suelos. Ya se comentó el efecto que tiene el suelo y el flujo de agua subterránea en otra ocasión. En este pequeño video me quiero enfocar en el coeficiente de permeabilidad. ¿Sí? Tenemos varias cosas que comentar. Ya vamos a hablar de flujo de agua en suelos, de la permeabilidad y del concepto de esfuerzo efectivo, que de antemano les comento que lo dejamos para después, que está relacionado más que todo con, como su nombre lo indica, con la condición de esfuerzos que crea la presión de agua y cómo nos afecta en la resistencia. Pero ahorita nos vamos a enfocar en las presiones de agua y en el flujo del agua en el suelo. ¿Ok? ¿Por qué es importante la permeabilidad? Porque influye en el comportamiento del suelo, ¿ok? Si consideramos el suelo saturado, entonces ese flujo de agua causa un cambio de volumen, genera una presión y se debe de considerar como un elemento dentro del diseño, tanto de estructuras de tierra como en el diseño estructural, ¿sí? Igual si lo vamos a utilizar como filtro o como dren, tenemos que tener una noción del coeficiente de permeabilidad de los materiales que estamos usando para ver si son adecuados para ese efecto. Bien, para considerar cuál es el fundamento del efecto del agua en el suelo, utilizamos fórmulas de hidráulica. ¿Ok? El flujo lo causa un cambio de valor de energía de un punto a otro. Entonces usamos la ecuación de conservación de energía de Bernoulli. Y para el flujo de agua en un medio poroso, un francés allá por el siglo XVIII estableció la ecuación que lleva su nombre para definir el flujo de agua en suelos. Bien. Recordando la ecuación de Bernoulli, nos dice que la energía solamente se transforma de un punto a otro. En hidráulica sabemos que la carga total, la presión total, está dada por la carga de presión en un punto sumada a su carga de elevación más su carga de velocidad. La única excepción aquí es que en el suelo, para las velocidades de flujo que se tienen y números de Reynolds bajos que se consideran, porque se considera flujo laminar, la carga de velocidad se ignora, se considera despreciable. Entonces, en el flujo de agua en suelos, la carga total está dada solamente por la carga de presión más la carga de elevación con un punto de referencia, ¿verdad? Aquí podemos ver en este esquemático como el flujo de agua entre dos puntos. Obviamente el flujo de agua va a ser del punto A al punto B. De este punto de aquí al punto B es de donde fluye el agua, ¿verdad? Si notamos la presión total en el punto A contra la presión total en el punto B, pues va a ser la diferencia entre ambos. Y hay algo que se llama, si pueden ver, aquí hay una pérdida de presión, ¿verdad? Esta caída de presión de un punto a otro, pues es la energía que se llevó, que se consumió a través del suelo por la misma dificultad que tiene de atravesarlo. Pues, entre más difícil sea recorrerlo, pues más la pérdida de presión. Bien. Y entre dos puntos, aquí está la distancia L marcada, ¿verdad? La caída de presión dividida por la longitud entre el punto recorrido se le llama gradiente hidráulico, ¿sí? El gradiente hidráulico entonces es la caída de presión entre la longitud de los dos puntos analizados. Aquí, como pueden ver, está denotada la carga total en el punto A contra la carga total en el punto B, tomando un punto de referencia que es el que corresponde
a el punto sobre el cual medimos la carga de elevación, podemos obtener lo que viene siendo el gradiente hidráulico. ¿Sí? Hablando de la ley de Darcy, el flujo de agua se da de un punto de mayor presión a un punto de menor presión. ¿Sí? Esto es lógico, obvio y evidente, ¿sí? Comentaba en sesiones anteriores en clase, si excavamos aquí, por ejemplo, ¿verdad? Pues nos vamos a encontrar el nivel de aguas freáticas por aquí, ¿verdad? No va a ser ninguna sorpresa. Y tendremos que efectuar algún tipo de bombeo de desagüe para que no nos afecte en nuestra construcción, ¿verdad? Muy bien. Pues la ley de Darcy es la que rige el flujo a través del suelo, ¿verdad? De un punto de alta presión a un punto de menor presión. Como pueden ver aquí en estos esquemitas de aquí, no importa qué orientación tenga el tubo, siempre y cuando, si en un lugar tengo más presión que en otro, es para donde va a fluir el agua, ¿verdad? Ok. Como les comentaba, eh, está hecho para un medio continuo. La ley es válida para todo tipo de suelos, tanto gruesos como finos, con la excepción de que se rompa el que el número de reinos sea muy grande, la velocidad muy alta, entonces ya no es válida la ley de Darcy. Ya se tienen que tomar otro tipo de mediciones para ver cómo se podría determinar el flujo en esas condiciones, ¿verdad? ¿Ok? La ley de Darcy es simple. La ley de Darcy indica que la velocidad que se tiene a través del fluido es aquella que se da por multiplicar el gradiente hidráulico por la sección por la que atraviesa el fluido multiplicado por una constante. Esta constante es la que llamamos como coeficiente de permeabilidad. Entonces, la velocidad la velocidad de flujo me queda igual a K por la pérdida de presión entre la longitud entre dos puntos por la sección, ¿verdad? Sería esta sección transversal que atraviesa, ¿verdad? Como generalmente es un tubo, pues sería pi por radio al cuadrado entre 4, ¿verdad? O de la sección que estemos manejando, ¿sí? Ok, bien. En sí, la permeabilidad sería la capacidad de permitir el flujo de agua o la resistencia que opone a que el agua fluya a través de él, ¿verdad? Viéndolo de una manera o de otra. El agua pasa a través de los huecos que están interconectados. Entonces, volvemos a comentar o comento aquí, ¿verdad? Que no será lo mismo que tengamos un suelo con partículas muy gruesas, ya que en un suelo con partículas muy gruesas el agua fluye más libremente de un punto a otro, que si tenemos un suelo fino, que aquí me voy a ahorrar el tener que hacer muchos puntitos, ¿verdad? Pero en un suelo fino, entonces el agua va recorriendo un camino más tortuoso. De hecho, más formalmente hay algo que se llama factor de tortuosidad en términos más formales que, que salen del alcance del tema, pero se toma en cuenta como que el suelo recorre una longitud más larga, ¿no? Entonces, por eso eh, la velocidad de flujo es más lenta, ¿sí? Ok. En general, hablando en términos relativos, ¿verdad? La grava es mucho más permeable que una arcilla, ¿ok? Y estudiar las condiciones de flujo es muy importante porque, como ya lo comenté anteriormente, muchos fenómenos problemáticos, tanto en construcción como en el desempeño de las estructuras, pueden estar en función de cómo está fluyendo el agua o las presiones de agua en la estructura. ¿Sí? El coeficiente de permeabilidad es característico de los suelos. ¿Sí? Por eso, desde un principio, si caracterizamos bien qué tipo de suelo tenemos, si lo clasificamos bien, entonces ya sabremos
un estimado de cuál va a ser su rango de permeabilidad, que va a ser característico de ese tipo de suelo. No es que tengamos que determinar un valor específico muy preciso, pero ya nos vamos a dar una idea del rango de valores en el que va a andar, ¿verdad? ¿Ok? El coeficiente de permeabilidad está representado por la letra K y hay que tomar en cuenta de todas maneras que la permeabilidad como propiedad también va a estar en función de la viscosidad del fluido que atraviesa, ¿verdad? No es lo mismo que sea agua, que sea petróleo, que sea aceite. Y obviamente la viscosidad depende de la temperatura, ¿sí? De qué tan interconectados están los poros y si hay grietas o discontinuidades en el material, ¿verdad? Hablando de la teoría contra la realidad, ¿sí? Porque una cosa sería lo que obtengo de coeficiente de permeabilidad en una muestra eh, muy puntual a cómo se comporta el suelo en su totalidad en la realidad, ¿verdad? En campo. ¿Ok? Tenemos dos maneras de medir la permeabilidad. Está el permeámetro de carga constante y el permeámetro de carga variable. ¿Ok? El de carga constante, como se logra un flujo continuo de manera rápida, pues entonces se utiliza generalmente para suelos gruesos. El de carga variable se utiliza por tener que, en suelos finos, porque como el flujo es muy poquito, entonces ahorita muestro cómo el dispositivo toma eso en cuenta para poder medir pequeñas variaciones de carga en un lapso de tiempo, porque sería muy difícil mantener una carga constante con un flujo considerable para suelos finos. Esa sería la principal diferencia de por qué usamos unos con respecto a otros. ¿Sí? En el permímetro de carga variable, de carga constante, perdón, como su nombre lo indica, hay una diferencia de carga que no cambia. Eso hace que la ecuación se simplifique mucho, ¿verdad? Medimos el volumen que podemos recolectar en cierto tiempo. Cabe mencionar que aquí estamos definiendo un flujo vertical hacia abajo, ¿verdad? De la muestra. Y despejando de la expresión de Darcy, podemos obtener que la coeficiente de permeabilidad sería el flujo que obtuvimos en cierto tiempo multiplicado por la longitud dividido por la altura, por la sección y por el tiempo. Entonces, de una manera sencilla, una vez establecida, y obviamente que hay condiciones de laboratorio que cuidar cuidar que el agua no tenga burbujas de aire, que se logre saturación de la muestra, que se dice fácil, pero es difícil de lograr de manera estricta. El asunto es lograr un valor de coeficiente de permeabilidad confiable, ¿verdad? Este sería para el carga constante. Y para carga variable, la principal diferencia es que se conecta la muestra a un tubo de pequeño diámetro, a una pipeta, ¿sí? Y se va a hacer fluir el agua de abajo hacia arriba, obviamente saturándolo, usando agua sin aire, como les dije, ¿verdad? Entonces, se va a medir desde un tiempo cero hasta un tiempo determinado cuánto volumen fluyó en ese tubo, ¿verdad? Como pueden ver, es un volumen más chiquito por estar en el tubito. Fluye el agua de cierta altura a otra altura, entonces eso hace que la carga de un tiempo cero a un tiempo dado, pues fue variable, ¿verdad? La carga total varió de cierto punto a cierto punto, ¿ok? Y eso se toma en cuenta alterando la fórmula para carga variable, porque son en dos tiempos diferentes, se integra. En un momento les muestro cómo, ¿verdad? Y de esa manera tomamos en cuenta el volumen que se recorrió en la sección del tubo, que sería con A minúscula, con respecto a la sección
de la muestra, que sería la mayúscula. Aquí está la longitud de la muestra, el tiempo en el que se tomó la lectura y las diferencias de carga entre ambos tiempos. Y ya podré yo medir el coeficiente de permeabilidad. ¿Ok? Otra vez, como esto se usa para suelos finos, estamos hablando de que la caída de carga del tiempo 0 al tiempo 1, a lo mejor son varias horas. De ahí la necesidad de hacerlo en este tipo de dispositivos, porque realmente hacerlo con carga constante me tardaría quizás hasta días. ¿Ok? Y de esta manera puedo hacer una medición más rápida y confiable haciendo uso de que el dispositivo sea por carga variable, ¿verdad? Ahora pueden ver cómo aquí el flujo es vertical, pero hacia arriba. En el otro era flujo vertical hacia abajo, este es flujo vertical hacia arriba. Hacia abajo y hacia arriba, ¿verdad? De todas maneras, es un flujo unidimensional, ¿verdad? Solamente me estoy fijando en una sola dirección, ¿verdad? Porque también, ya que veamos flujo bidimensional, vamos a ver cómo afecta el hecho de que la pérdida de carga no sea constante a todo lo largo del dispositivo, ¿verdad? En este caso, la pérdida de carga es constante en ambos. La pérdida de carga, ¿ok? Bien, aquí les dejo, y ya lo verán con detenimiento, cómo se llega a la definición de la expresión para el permeómetro de carga variable a través de integrar la ecuación para los dos puntos, los dos tiempos, tiempo 1 y tiempo 2, ¿verdad? Cómo varía de un tiempo 0 a un tiempo 1 y cómo llegamos a la definición de permeómetro, de la ecuación de permeómetro de carga variable. Como pueden ver, puede ser logaritmo base, logaritmo natural, y aquí lo pasamos para que sea logaritmo base 10, ¿verdad? Y ya finalmente comento rangos de valores, ¿sí? Rangos de valores para permeabilidades. Las unidades que más se utilizan son centímetro por segundo o metro por segundo, ¿sí? Aquí viene otra que no se usa mucho, pero como se pueden dar cuenta, lo que nos da una idea de la permeabilidad es el orden de magnitud del exponencial que tenemos, ¿sí? Aquí tenemos, si nos vamos en centímetros por segundo, aquí sería 10 a la menos 1, 10 a la menos 2. Entonces, fíjense cómo arenas, gravas y limos andan como por aquí, ¿sí? Entonces, lo que tenga esta orden de magnitud, arenas, gravas y limos, aquí podemos decir que tiene buena permeabilidad, ¿verdad? O que es de muy permeable a permeable, ¿verdad? Toda esta zona de valores, ¿ok? Y ya en este rango de valores de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 9, ya estamos hablando de muy baja permeabilidad, ¿verdad? Baja permeabilidad. Y esta sería ya extremadamente baja permeabilidad. Tanto es así que hay ciertos tipos de arcillas que se consideran en la práctica impermeables, ¿verdad? Que serían estos valores de 10 a la menos 11, 10 a la menos 12 metros por segundo, o acá está en centímetros por segundo. Esto no es absoluto, es bastante relativo a qué le voy a llamar bien permeable o no tan permeable, pero en esencia sería que los suelos gruesos son más permeables que los finos en este rango de valores, y sobre todo acostumbrémonos a usar alguno de estos rangos, ya sea centímetros por segundo o metros por segundo, para fijarnos en su orden de magnitud con respecto al exponencial de 10 para identificarlos como permeables, poco permeables o altamente impermeables. ¿Ok? Hay maneras empíricas de determinar el coeficiente de permeabilidad. Son
aproximadas y nada más tienen la validez de dar un aproximado, como su nombre indica, son empíricos, ¿verdad? Y también de la prueba de consolidación que veremos más adelante, también ahí se puede determinar la, la permeabilidad, ¿ok? Entonces, aquí está una ecuación de Hassen que tiene que ver con el D10 de la curva granulométrica y del cual podemos obtener eh, el valor de la permeabilidad con unas constantes que son también experimentales. Entonces, aquí hay un pequeño ejercicio donde tenemos diferentes curvas y fijándonos en el D10 de cada una de ellas, que ahí ya los determiné como los valores que vienen ahí, de 203, 206, 2.2, 2.5, 207. La permeabilidad me da estos valores, ¿verdad? Muy aproximadamente, pero pues sería un tanteo, ¿verdad? Como pueden ver, en centímetros por segundo. Como pueden ver, pues obviamente los valores más pequeños tienen que ver con los suelos más finos. ¿Sí? Y lo que es el esfuerzo efectivo, que sería el siguiente factor a considerar, que tiene que ver con bastantes cosas que pasan en fenómenos, en sismos y que afectan a las estructuras, pues lo dejamos para el siguiente tema, que es el de consolidación, para hablar más en detalle de el concepto de esfuerzo efectivo. Entonces, hasta aquí le dejamos con el tema de permeabilidad, esperando que les sirva de algo y y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.